Tenemos que tener como base un sistema de gestión relacionado a los laboratorios de ensayo. Y esto nos van a hablar de la ISO 17025, ¿sí? Donde nos dan unas pautas o términos para nosotros poder dar unos resultados que sean confiables, ¿sí? Entonces, en este slide he querido mostrar de que hay una interrelación, ¿no? Y las empresas pueden adoptar las ISOs que ellos crean necesarios para gestionar adecuadamente el tema de agua. Entonces, siguiendo, ya vamos a entrar un poco a lo que es la cuenca hidrográfica. En este caso, como ustedes pueden apreciar, una cuenca es un territorio o área geográfica, el cual está delimitado por las partes más altas de la montaña. Pueden ver en este gráfico que utilicé un sistema, ¿no? Y entonces pude delimitar de color rojo lo que es las partes más altas de las montañas, ¿no? Llamadas divisorias de aguas o parteaguas, ¿no? Y una cuenca es, en este caso, es donde ingresa el agua de lluvias, drena hacia las partes más bajas hasta alcanzar el cauce de las quebradas o de los ríos pequeños, como ustedes pueden apreciar acá. El agua también, para indicar el agua de estos ríos, fluye hacia los cauces mayores y luego hacia el cauce o río principal, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en este gráfico. Y también para indicar de que en una cuenca también tenemos el curso de aguas secundarios, el curso de agua principal. Esto ya lo podríamos ver como las partes de la cuenca, ¿no? No vamos a profundizar, sí que hay mucha teoría referente a este tema. Lo que sí quería es que tengan solamente un concepto de lo que es cuenca hidrográfica, y después vamos a ver el enfoque en cuenca, a qué se refieren cuando dicen enfoque en cuenca, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden apreciar en esta gráfica, ¿no? Hablamos de cursos de aguas secundarios, eh, el punto de salida de la cuenca, microcuencas, subcuenca, cauce principal, divisorias, ¿sí? Que vendrían a ser las partes de la cuenca. Bueno, como indiqué, vamos a hablar un poco de lo que es el enfoque en cuenca, pero vamos a hacer referencia a la Ley de Recursos Hídricos, la ley número 29338, o mejor dicho en español, la 29.338, que tiene eh, varios principios en los cuales en el principio 10 nos habla de la gestión integrada, participativa, por cuenca hidrográfica, ¿sí? Y nos dice: el uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basándose en su valor social. Recuérdense que desde el inicio hemos estado hablando del tema social, económico y ambiental, y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con la participación activa de la población que esté organizada. Nos habla siempre de población organizada, nos habla de población. Y también nos indica de que el agua constituye parte de los ecosistemas y es renovable a través de los procesos del ciclo hidrológico, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver acá, el enfoque en cuenca, y en este caso se ve todo lo que conlleva esta cuenca, ¿sí? Hablamos de biodiversidad, hablamos de personas, hablamos del aspecto económico, hablamos del aspecto social, ¿sí? Entonces es un tema bien amplio, y también del aspecto empresarial. Bueno, voy a pasar este tema lo voy al último, ¿sí? El ciclo hidrológico. En este caso, como ustedes pueden apreciar, cuando uno habla del ciclo hidrológico, habla de un proceso en el cual el agua ingresa a la tierra por medio de la lluvia, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en una precipitación,
esta agua va a correr por la cuenca, ¿no? Hay un agua superficial, en este caso, que vamos a hablar un poco de lo que es escorrentía de manera general. Vamos a ver que también hay una infiltración, ¿no? Que también cuando llueve se queda en los árboles, ¿no? Y posteriormente toda esta agua va a llegar al mar. En muchos casos llega al mar, en otros casos no llega, ¿no? Y acá se produce una evaporación, y cuando llega a una altura este vapor se vuelve a condensar y por efectos del viento nuevamente llega hasta las partes más altas de las montañas y ocurre una precipitación, ¿no? Y también ocurre una precipitación en el océano. Entonces, el ciclo hidrológico es eso, ¿sí? Vamos a hablar también de que, podemos decir también de que el ciclo hidrológico, en este caso, es un modelo conceptual que describe el almacenamiento y movimiento del agua entre la biosfera, la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y la cristósfera, y la criósfera, disculpen, lo que se denomina en sí el sistema climático. Entonces, ya para darle pase a mi compañero, quiero avanzar, se me colgó la máquina. Hola, ¿me escuchan? Sí la escuchamos, ingeniero. Un momento se me congeló la pantalla, quería darle al último slide que tenía y se me congeló. No se preocupe. A ver, esperamos probablemente pueda salir y volver a ingresar la presentación. Y si no, hay que esperar unos minutos. Bueno, eh, creo que, a ver, quiero mostrar mi presentación, pero no me está permitiendo. Ingeniero, disculpe, ¿cuántas presentaciones le falta? Un slide, pero Claro, si no, podríamos terminar pasar ya con el ingeniero Jorge Zúñiga, por favor, que él nos va a compartir sus conocimientos referente al tema permitivo legal, ¿sí? Ya, claro, está bien. Entonces le agradecemos primeramente la Gracias. participación y le damos el pase al ingeniero Jorge Luis. Adelante, ingeniero. Gracias, gracias, muy buenas noches. Ante todo, nuevamente agradecer la invitación a este evento. La idea es contribuir con el conocimiento adquirido en base a las experiencias de la operación y un poco que conocemos de la normativa ambiental. Permítanme compartir la presentación. Como bien ya el ingeniero Héctor comentó, él ha referido mucho sobre el tema de la cuenca, que entendemos por cuenca hidrográfica, qué viene relacionado,
y ha dado conceptos muy claros que tenemos que tener en consideración para entender la gestión del agua en minería, ¿no? Respecto a mi participación, se va a basar en un módulo de legislación ambiental minera, principalmente identificar cuáles son las normativas aplicables a la evaluación territorial de una cuenca hidrográfica, y en un segundo módulo ver la casuística de los permisos que requiere una unidad minera para el uso, en este caso, el uso, la evaluación, la mitigación de los diferentes cuerpos hídricos, ¿no? Como parte de este primer módulo, lo que tenemos que conocer como base es la Constitución Política del Perú, ¿no? Que nuestro reglamento, nuestra base en el tema normativo. Y para ello nos basamos en el artículo 66, que habla, que indica sobre los recursos, ¿no? Indica que los recursos naturales, tanto renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano de su aprovechamiento. Por la ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento particulares, ¿no? Una concesión otorga a su titular un derecho real y sujeto a dicha norma legal, ¿no? Con lo cual queda claro el concepto que todo recurso natural es patrimonio del Estado y que el Estado pone las reglas o las condiciones para su respectivo aprovechamiento. ¿Qué nos refiere la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales? ¿No? Y esto se basa en la ley 26821, ¿no? Que indica que los recursos naturales son todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades, que tenga un valor actual o potencial en el mercado, ¿no? Ya sea que es parte del curso, el tema de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, el suelo o subsuelo, en este caso las tierras para uso mayor. En este caso pueden aplicar como uso el tema agrícola, el tema forestal, el tema de protección, la biodiversidad biológica como las especies de flora y fauna, los microorganismos o protistos, los recursos genéticos, los ecosistemas que dan soporte a la vida, los recursos otoítenes, los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares, la atmósfera, el espectro radioeléctrico, los minerales, como parte, en este caso la minería, y demás considerados como tales, ¿no? El paisaje natural, en tanto sea un aprovechamiento ecológico, es considerado también un recurso natural, ¿no? En este caso, un paisaje, puede ser Paracas, que tiene un ordenamiento ecoturístico, que se le puede dar un uso, un aprovechamiento, tiene un valor, y eso está normado y está cubierto tanto por la Constitución como por sus derivados, y en este caso la Ley Orgánica 26821, que busca su protección y uso de acuerdo a la legislación vigente y buscando la sostenibilidad del mismo recurso, ¿no? En la Ley General de Minería, que hace referencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que para nosotros tener una concesión minera existe un acto administrativo por el cual el Estado otorga a un particular el derecho de explotar o explorar los recursos minerales conseguidos dentro de un área determinada a nivel de coordenadas, en este caso UTM, ¿no? Esto es un acto administrativo que otorga bajo una solicitud de cualquier administrado, llámese administrado tanto una persona jurídica o natural que solicite el uso o concesión de un área del territorio, ¿no? Y para ello también hay que hacer algunos pagos, se adquieren también algunos compromisos administrativos y respecto al código también legal. Con respecto al Código Civil, ¿qué dice sobre las concesiones mineras? Las concesiones mineras son bien de inmuebles. La propiedad o predio de un terreno a un tercero no comprende los yacimientos mineros que podrían existir en el suelo o subsuelo, los cuales se otorgan mediante la concesión minera. ¿Qué quiere decir esto? Y va un poco también ligado con el artículo 66 de la Constitución, que todo recurso natural, en este caso del subsuelo, sigue perteneciendo al Estado, ¿no? La propiedad superficial puede ser tener una propiedad de una persona natural o jurídica, pero eso no quita que tenga uso o del recurso natural que esté en el subsuelo.
La concesión minera otorga a sus titulares el derecho real consistente en la suma de los atributos de esta ley que reconoce como concesionario. En este caso, la habilitación mediante otro tipo de permisos para su respectiva evaluación, tanto como exploración como explotación. Las concesiones son irrevocables, en tanto el titular cumpla con las obligaciones de esta ley exige para mantener su vigencia, ¿no? Una empresa puede tener una concesión por 10, 15, 20 años, dependiendo cómo indique la normativa, se pagan los derechos respectivos y a través de ellos se pueden, mediante un siguiente paso, obtener diferentes solicitudes o permisos referidos a explotación o exploración de los recursos minerales, ¿no? Esos conceptos son como conceptos bases. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Es cómo ha evolucionado el marco normativo ambiental en el Perú. Recordemos, los estudios de impacto ambiental no son instrumentos. Hay empresas mineras, en este caso, que tienen estudios desde los años 90. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Minera Yanacocha, tiene uno de los primeros estudios de impacto ambiental que se hizo en el año 92, se aprobó en el año 93, con lo cual todavía no existía una normativa para dicho fin. Todavía no estaba muy desarrollada la normativa ambiental en el Perú. Si bien en el año 90 recién se da la aprobación del Código del Medio Ambiente, en el 92 se define el Decreto Legislativo 757, que divide las competencias ambientales de sectores, les daba funcionalidades, en este caso, a los diferentes ministerios existentes en ese momento, Ministerio de Energía y Minas, Agricultura, con competencias ambientales y con la finalidad de que se creen áreas o subáreas dentro de estos ministerios con dichos fines, ¿no? A partir de este año del 92, se presentan muchos estudios de impacto ambiental, los cuales no contaban todavía con una norma o una legislación de cómo se debería evaluar, elaborar y evaluar un estudio de impacto ambiental, que es el famoso EIA, ¿no? Sin embargo, solamente se saca una guía técnica, la cual muchas empresas mineras lo utilizan para elaborar sus respectivos instrumentos. Y las principales mineras o las mineras más antiguas tienen inicio ya en esta fecha, ¿no? En el año 94 se da la creación del Consejo Nacional del Ambiente, el CONAM, el cual ya genera un mayor desarrollo al tema normativo ambiental. Se elaboran comités para el desarrollo de información, de metodologías, protocolos, y se dan los primeros indicios de la información legislativa a nivel medioambiental en el Perú. En el 97 se determina la regulación relacionada al aprovechamiento de recursos naturales y la diversidad biológica. En el 2001 vemos el aprovechamiento de la ley, aprobación de la Ley de Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales, el CIA, con la Ley de Residuos Sólidos. Esto se da recién en el año 2001. Luego en el 2004 se da la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema Regional en Locales para Gestión Ambiental. Acá ya se determina que también no solamente tenía que ser competencia de los ministerios, sino también de los gobiernos regionales y locales la participación participación y cumplimiento del marco normativo ambiental. En el 2005 hay, a través todavía de la participación del CONAM, se sacan algunas iniciativas como la eliminación progresiva de la gasolina con el plomo, la aprobación de la Ley General del Ambiente, se da a partir del año 2005, pero recién en el año 2008 es donde se crea el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y no se da, digamos, por un desarrollo del Estado o porque las normas ya se encontraban encaminadas, sino se da más que todo por un requisito que pone Estados Unidos al Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio, uno de los acápites era que deberíamos tener un Ministerio del Ambiente y que teníamos que tener políticas nacionales ambientales de protección y prevención. Entonces, a través ya del Tratado de Libre Comercio en el 2008, se da paso a la creación del Ministerio del Ambiente y a la aprobación de la política nacional ambiental, ¿no? Entonces, este es un gran hito porque a partir de ahí se empiezan a desarrollar diferentes normativas y cumplimiento de diferentes estándares de calidad ambiental
no solamente con información nacional, sino también se basan también en estándares internacionales para ello. Mucho de de la normativa que salió en esos años se hacía como referencia a la normativa estadounidense, canadiense, para para poder tener normativa vigente y poder ya tener el Tratado de Libre Comercio, pero en su desarrollo, y eso ya lo vamos a ver más adelante, se ve que mucha de esta normativa no necesariamente coincidía con las condiciones físicas del territorio peruano. Entonces se tienen que hacer muchos ajustes y eso es parte de cómo se va alimentando la información normativa, la información legal con la parte técnica, ¿no? Otro punto importante que considero es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, como ya había mencionado, es la Ley 28245 y su decreto supremo en el año, la 008-2005, con la ministros, ya se empiezan a desarrollar los sistemas nacionales de gestión ambiental, ¿no? Está el SINAMPE, el Sistema Nacional de Evaluación para Áreas Naturales Protegidas, que es a través del CERNAM, el CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el CEIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el CINIA, que es el Sistema de Información Nacional, el Sistema de Información Nacional Ambiental, y el CENGER, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ya dado por el ANA, ¿no? La Autoridad del Agua, ¿no? Y cada uno de ellos se vienen desarrollando a partir ya del año 2005 y se vienen creando diversas instituciones que ayudan a fortalecer el desarrollo no solo de la normativa, sino que también sacan normativas para que los administrados, en este caso no solamente hablo en el aspecto de minería, empresas, titulares mineros, empresas pesqueras, industrias, desarrollen estudios de impacto ambiental previo a su ejecución o a su operación, ¿no? Para identificar cuáles son las condiciones bases del territorio, cuál es el uso, el beneficio económico que se le puede dar, el desarrollo, porque así como también tenemos impactos negativos, también se tienen impactos positivos dentro del desarrollo de diversos proyectos, tanto en factores de infraestructura, tópicos, y lo que se pretende con dichas normativas y dichas instituciones es regular toda la información presentada, ¿no? Y es donde se crea ya tiene mayor relevancia la participación del CEIA, ¿no? Del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? El MINAM se convierte en organismo rector y administrador del CEIA a través, en este caso, de SENACE, que es la entidad que actualmente se encarga de los estudios de impacto ambiental en el sector minero. A partir del año 2015 ya adquiere funciones. Anteriormente a ello, recordemos que los estudios de impacto ambiental eran aprobados, eran evaluados y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Eso se da hasta el 2014, diciembre de 2014, ya se da pase para que SENACE ya tenga la administración y evaluación de dichos permisos. Y este es un órgano, es una institución que pertenece al MINAM, ¿no? Entonces, dentro de los estudios de impacto ambiental en el sector minero, podemos decir que tenemos dos etapas. Una con el sector de minería, que va desde el año 90 hasta el año 2014, y del año 2014 para adelante ya SENACE es la que se encarga de evaluar los estudios de impacto ambiental. Dentro de este marco del CEIA, porque recordemos que lo administra SENACE a través de la aprobación y la evaluación de los estudios de impacto ambiental, pero no es una participación aislada. En este caso lo que busca es que diferentes entidades del Estado participen en la evaluación, no solamente entidades propias, sino que también personas, gobiernos locales puedan participar y puedan tener un mayor conocimiento de los estudios de impacto ambiental que se están presentando, ¿no? Conocer la condición de línea base, conocer los impactos identificados, verificar que se hagan monitoreos en campo reales, y que se cumplen en este caso los compromisos que se adhieren dentro de un estudio de impacto ambiental. Porque recordemos que un estudio de impacto ambiental es un documento legal con el cual
se hace seguimiento, se nos fiscaliza y hay compromisos que se tienen que ejecutar en un periodo de duración del proyecto. Pongo como casuística un ejemplo, un proyecto se puede tener 10 años de vida útil y dentro de esos 10 años de vida útil puede asumir diversos compromisos. Uno de los compromisos de repente más conocidos por los participantes es el tema del monitoreo. Por ejemplo, hay monitoreo de aire, monitoreo de suelo, monitoreo de agua, ruido, vibraciones, radiación no ionizante, dependiendo las condiciones y la propuesta del proyecto que se está realizando, ¿no? Entonces, ese tipo de compromisos son compromisos de monitoreo trimestral, semestral, tal como lo evalúa y lo indica la autoridad. Estos son, se adhiere dentro de los estudios de impacto ambiental dentro de una matriz, los cuales ya son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Asimismo, también la autoridad fiscalizadora, y acá pasamos a la siguiente etapa, al CINEFA, las entidades pertenecientes al CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, verifican el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Actualmente hablamos del estudio de impacto ambiental, pero no solamente evalúan el estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental es uno de los permisos base para los proyectos de explotación, pero no es el único que tenemos. Tenemos también los permisos para construcción, como es una concesión de beneficio. ¿A qué se refiere la concesión de beneficio? Es un permiso que me da la opción de construir, por ejemplo, qué tipo de facilidades, una planta de procesamiento. Una pila de lixiviación, un depósito de relaves, tengo que sacar su permiso, en este caso de construcción. Otra autorización, por ejemplo, de inicio de minado, el plan de minado anual, se presenta también, son otros permisos para ya iniciar la actividad extractiva. Entonces, lo que sí tenemos que tener en consideración es que el estudio de impacto ambiental no es el único permiso que acompañe al seguimiento, fiscalización y evaluación, sino que hay otros permisos que complementan la ejecución de un proyecto. Actualmente se ha identificado para nosotros poder iniciar un proyecto desde la etapa de exploración hasta llevarlo a la actividad de cierre, más de 68 permisos. Cada uno de ellos tiene diferente casuística, ¿no? Partiendo de los permisos de exploración, se necesita validar en este caso las reservas de minerales. Si quiero iniciar un estudio hidrogeológico, también tengo que hacer perforaciones con cuerda vibrante, piezómetros, y una vez que tenga la información por un periodo mínimo de 10 años, recién puedo hacer el estudio hidrogeológico para el IA. Una vez incorporado a la IA, con los componentes que estoy proponiendo, se evalúa qué impactos positivos y negativos podrían haber, y también cuáles son sus controles, ¿no? Todos ellos, estos controles descritos en el instrumento de gestión ambiental, son de seguimiento por CINEFA. ¿Quiénes son los organismos pertenecientes al CINEFA? Es la OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Tenemos otras entidades fiscalizadoras ambientales, que puede ser, por ejemplo, OSINAMIN. Tenemos entidades también locales, también que pueden participar en estas diversas evaluaciones y verificación del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental. Entonces, si nosotros vamos a proponer, y ya yendo un poco más al tema de la gestión de agua y minería, algunos aspectos positivos o negativos, tenemos unas entidades que se van a encargar que se dé dicho cumplimiento. Es decir, si yo dentro del estudio de impacto ambiental indico que voy a construir un reservorio para beneficio de 5.000 habitantes, lo que va a hacer es, en este caso las entidades, es verificar dicho cumplimiento y ver que realmente se coloque un reservorio donde indica el estudio técnico, porque no solamente es proponer, sino dar las características técnicas y que las condiciones sean óptimas para que no genere un impacto negativo, sino también un impacto positivo, ¿no? Porque, como bien lo mencionaba el ingeniero Héctor, la cuenca hidrográfica es un sistema integrado donde se interrelaciona la actividad antrópica, la actividad física, la actividad biológica, y conviven en armonía para buscar una gestión y la validación de los recursos sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Me indican aquí, voy a acelerar un poco porque ya nos quedan
minutos. La evolución de la normativa ambiental, como les mencionaba, se inicia en el 90, pero recién, ya a partir del año 2000, es donde ya se dan las normativas que tenemos actualmente vigentes y complementan mucho el desarrollo de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Solamente para hacer un breve hincapié voy a mencionar las más importantes para que todos tengamos en consideración y porque van a ser usadas dentro del desarrollo del curso, ¿no? Tanto en este módulo como en el siguiente módulo, que vamos a tratar de hacerlo un poco más histórico. Entonces, solamente voy a dar algunas, no voy a hacer lectura de todas, pero voy a hacer las más importantes. Como le mencionaba, el Código del Ambiente recién se da en el 90, dense cuenta. La Constitución, en este caso, se da en el año 93. A partir de ahí se agregan muchos artículos en base a este Código Ambiental que ya existía. Tenemos el Reglamento de Actividades Mineras Metalúrgicas, que se da en el año 93, y después recién en el año 2014 se modifica dicho reglamento, hay una modificación del reglamento, se da una primera modificación en el año 98 y luego una siguiente modificación en el año 2014, ¿no? Casi después de 18 años se da una modificación y se pone ya parte normativa mucho más clara para la elaboración de los estudios de impacto ambiental, con tanto permisos de construcción y operación. Bueno, tenemos la ley de recursos sólidos que se da en el 2000, la ley de flora y fauna también del 2000, el reglamento del ECA de aire se da en el 2001, la ley de cierre de minas también se da en el 2009, los pasivos ambientales se da en el 2005, los términos de responsabilidad social en el 2003, reglamento de participación ciudadana, que es el que rige actualmente, solamente hay pequeñas variaciones por el tema de la condición de COVID. Tenemos el reglamento de la 028-2008 y la 304-2008, que indican cuáles son los mecanismos de participación ciudadana y cuál es la mejor manera para desarrollarlo, ¿no? También tenemos ya avanzando la ley de delitos ambientales en el 2008, los estándares de calidad ambiental, en el 2008, la creación del MINAM y OEFA en el 2009, la ley de recursos hídricos, como bien lo mencionaba el ingeniero Héctor, también en el año 2009, los LMP para efluentes que se da en el año 2010, la ley de recursos hídricos en el 2010 también se da, y como puntos también importantes, los términos de referencia para la elaboración de un EIA. Recordemos que es la 092-2014, que para mí marca ya un hito de cómo se debe elaborar un estudio de impacto ambiental. Recordemos, antes de estos términos de referencia, entraba mucho a consideración, en este caso, del especialista, de la consultora, o en este caso del evaluador de la entidad que evaluaba el estudio de impacto ambiental, describir algunos aspectos técnicos del EIA, ¿no? Se tenían aspectos generales, normativas generales, sin embargo no se tenía un detalle, un término de referencia que diga específicamente qué se requiere o qué debe contener un estudio de impacto ambiental, qué nivel de ingeniería se debería desarrollar, cuáles son, que sí o sí se requiere un estudio hidrológico, cada cuánto tiempo se debe actualizar la información. Muchos de estos parámetros que han sido muy valiosos para tener estudios con mayor certeza y de mayor credibilidad también para la población, se da a partir de esta normativa, ¿no? Lo voy a acelerar un poco, nos quedan 10 minutos. De ahí vamos a contestar a las consultas que nos están enviando al grupo. También si tienen algunas consultas, la pueden hacer llegar y vamos a responder en el desarrollo del curso. La permisología. Muchos hemos hablado, mencionaba, ha habido cambio de norma y cómo en este caso los diferentes administrados hacen cumplimiento de esta norma, ¿no? Se crea, en este caso, se determina la ciencia, por así decirlo, de la permisología, ¿no? Que en sí es un conjunto de conocimientos ordenados que estudia el cumplimiento de los requisitos técnicos legales de diferentes autoridades o normas vigentes con la finalidad de
que a través de la gestión nos permita planificar, elaborar, gestionar, ejecutar o viabilizar los proyectos durante diferentes etapas del ciclo de vida, ¿no? Tanto basándome solamente en minería, solamente en la exploración, en la explotación y cierre, ¿no? Cada uno de ellos, cada uno de estos grupos que acabo de mencionar tiene sus respectivos permisos ambientales que desarrollar para la viabilidad de un proyecto. ¿Y en qué están basados estos permisos? Están basados en los cumplimientos de los procedimientos administrativos de las diferentes entidades del Estado, ¿no? Con la finalidad de mitigar, minimizar cualquier riesgo en la construcción y operación de un proyecto ambiental. Nos indican que nos quedan 2 minutos. No sé si dejamos hasta ahí la presentación y la podemos continuar la próxima semana y respondemos las consultas que tenemos. Buenas tardes, ingenieros. Depende de ustedes si consideran que podemos resumir las últimas partes o tal vez es un poquito más extenso, lo podemos dejar para la siguiente presentación. Ok, creo que podemos avanzar unos 5 minutos, ¿les parece? Y de ahí ya vamos a las preguntas que tengo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces continuamos. Ok. Ok, gracias. Los instrumentos de gestión ambiental para actividades netamente mineras se dividen en las actividades de exploración, explotación y cierre, ¿no? En exploración tenemos las fichas técnicas ambientales, que es como una declaración jurada sobre perforaciones, tanto de exploración netamente que se quieren realizar con la finalidad disculpen, con la finalidad de validar los recursos, en este caso minerales, que existen en el sector. La declaración de impacto ambiental o un día también tiene la misma finalidad, sino ya se determina de acuerdo a la cantidad de plataformas que se quieran perforar y el área de la misma, ¿no? Igual el estudio de impacto ambiental, lo único que varía aquí es la cantidad de plataformas, que es mayor a 50 y mayor a 10 hectáreas, que de un área que se pueda usar para exploración. Muchos de estos permisos que se desarrollan son netamente temas de investigación. No muchos de ellos pasan a la siguiente etapa de explotación. Acá justo había una pregunta: ¿qué tipo de permisos, qué tipo de componentes se pueden incluir dentro de un permiso de exploración? ¿Qué tipo de componentes? Principalmente son plataformas de perforación geológicas, geotécnicas para evaluar estabilidad, perforaciones hidrogeológicas, como mencionaba hace un momento, se pueden colocar cuerda vibrante, piezómetros, pozos para medir el caudal, se pueden hacer piezómetros principalmente, disculpen, dentro de la actividad de exploración. Se pueden tener plantas piloto también podemos tener dentro de un permiso de exploración, y en este caso también túneles, desarrollo de túneles. Estos 5 componentes son los 5 principales componentes más usados, con eso respondo la pregunta, para la parte de exploración, ¿no? En la actividad de explotación ya se da el desarrollo del estudio de impacto ambiental. Para desarrollar un estudio de impacto ambiental ya podemos tener componentes mucho más que forman más parte ya de la actividad minera, como es el tajo. Tenemos la pila de lixiviación, el depósito de desmonte, la planta de procesos. Tenemos instalaciones auxiliares para construcción, construcción de pozos, construcción de piezómetros, todos estos tipos de componentes, disculpen, depósitos de topsoil, depósitos de material de préstamo, todos los componentes que requieran, en este caso, la actividad propia de explotación. Pero para su construcción, y eso también recuérdenlo por favor, no solamente se necesita el estudio de impacto ambiental, sino que acompañado de ello se requieren algunos permisos sectoriales para su construcción. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una planta de procesos, esta planta de procesos tiene que venir acompañada, y eso también lo verifica el estudio de impacto ambiental, que esté dentro de un área de CIRA, que no tenga existencia de restos arqueológicos,
y en caso lo haya, también parte de la IA también puede ser el rescate del sitio arqueológico, que también lo permite la norma. Tenemos también, se requiere el permiso de construcción. Recordemos solamente, disculpen un hincapié, el CIR, ¿a quién lo ve? Lo ve el Ministerio de Cultura. Eso un poco para que vean qué autoridades participan en el desarrollo de un proyecto, ¿no? La construcción y operación de la planta, lo vemos, se ve a través del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería, ¿no? Si la planta, una de las tuberías, cruza una quebrada, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se tiene que sacar? Se tiene que sacar un permiso de obras hidráulicas. ¿Por qué? Porque si cruza una quebrada, de repente necesito construir un puente aéreo. Entonces también participa la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, ¿no? Participa. Y también participa no solamente el ANA, sino sus entidades suscritas, el ALA o la AAA. También participa. Si voy a hacer alguna actividad, por ejemplo, esta área que es un área nueva, voy a revegetar, tengo que ver si son especies nativas de la zona. Si son especies nativas, necesito, por ejemplo, un permiso de SERFOR para recolocar estas especies o a dónde van a ser ubicadas en caso que fueran, si son propias o solamente son pastos, suelo orgánico, tiene que llevar a un depósito autorizado. También, eso es solamente para el caso de la mina. Si voy a tener, por ejemplo, dentro de la planta alguna infraestructura que tenga energía no ionizante, necesito que también participe IPEN en la evaluación, ¿no? Por ejemplo, los densímetros nucleares que son para evaluar la estabilidad, en este caso de las calaveras, de los depósitos, de los pads que también se usan, se necesita, por ejemplo, un permiso de IPEN. Entonces, ahí se dan cuenta cuántas entidades participan en la obtención y aprobación, en este caso para la ejecución de un proyecto, ¿no? No solamente es el estudio de impacto ambiental, no solamente participa SENACE, recordemos que SENACE, como parte de los criterios que ellos establecen, pueden invitar a otras autoridades, a diversas autoridades que participen en la evaluación. Sí o sí, dentro de la evaluación de un estudio de impacto ambiental, se considera que hay, y lo dice la norma claramente, específicamente, hay opiniones vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que sin su aprobación, no se puede dar la aprobación de un IA. ¿Quiénes son? El Ministerio de Agricultura, MINAGRI y la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Si ellos tampoco no están conformes con lo que se ha colocado en el estudio de impacto ambiental, no se da la aprobación. Así SENACE de repente pueda tener una opinión favorable, ¿no? Entonces sí se requiere. Y esta tampoco nos quita que otras entidades también participen en dicha evaluación. Y en el cierre de minas, ya cuando pasamos a la etapa, principalmente tenemos al Ministerio de Energía y Minas, que nuevamente participa ya para la validación del plan de cierre de minas. Pero estos son uno de los, rápidamente, pocos los permisos que he podido detallar. Me gustaría hacer un poco más extensa de repente esta presentación. Cada uno de los permisos tiene diferentes características técnicas, componentes, y diferentes casuísticas, que es lo más nutritivo de esta parte de la permisología, ¿no? Ningún componente o ningún permiso es similar uno de otro, ¿no? Entonces cada uno tiene sus particularidades, y sí, de repente me gustaría en el siguiente módulo poder presentar acompañado de la explicación técnica y normativa casuística, ¿no? Para que ustedes se den cuenta cómo se interactúa en la permisología, y con la finalidad también de buscar una gestión adecuada tanto en la minería como en el medio ambiente, y por ende con la gestión del agua. Aquí nos vamos a quedar la presentación del día de hoy. Bien, No sé si muchísimas quedan gracias, algunas preguntas ingeniero. adicionales. Sí, a través del chat, bueno, ingeniero, darle las gracias por este gran aporte sobre gestión del recurso hídrico y la legislación ambiental en el sector minero. Sí tenemos algunas preguntas. A ver, bien. Tenemos una pregunta respecto a la extracción de materiales de acarreo en los ríos de una cuenca hidrográfica. La pregunta menciona si existe alguna profundidad máxima al momento de realizar las actividades de extracción. No, en este caso, si nosotros se requiere,
bueno, no hay una profundidad máxima. Lo que se tiene que hacer en este caso es que si se determina que se requiere extraer material que está en el fondo de un curso, un cuerpo de agua o un curso del mismo, lo que se tiene que hacer es un plan de mitigación ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque sí o sí, al ingresar una maquinaria o cualquier, va a haber un impacto, no solamente en la cantidad, sino en la calidad. Entonces, es por eso que en algunos proyectos, por ejemplo, han tenido que hacer derivar el curso del río, no necesariamente por uso, sino por el uso del material que esté en el subsuelo. Muchas veces se ponen infraestructuras de desvío del río para no afectar tanto la cantidad o calidad, ¿no? Pero ahí ya aplica o es un impacto directo y se tiene que presentar un plan de mitigación al respecto, ¿no? Bien, Así con ingeniero. esto. Ok, respecto a las actividades de extracción, mencionan cómo saber si estas actividades afectan el caudal del recurso hídrico o tal vez la defensa ribereña. ¿Con qué es que se debe empezar la evaluación del impacto ambiental de este recurso? Es una muy buena pregunta. Como mencionaba, lo que pide la norma, lo que indica en este caso los términos de referencia, la 116-2016, y también el organismo mundial de la hidrometeorología, que para tener un estudio hidrogeológico válido se necesita mínimo 2 años de información. ¿Qué se refiere a 2 años? Indica que debemos tener 2 temporadas secas y 2 temporadas de época de lluvia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder tener la condición base. En base a esta condición base, que es lo que lo regula la norma y te pide cuando se ingresan áreas nuevas o proyectos nuevos, mínimo 2 años de información. Por ende, siempre vamos a ver en un proyecto de explotación ya de operación que previamente ha habido un permiso de exploración, donde no solamente a través de las perforaciones, no solamente se valida la parte geológica, sino también la parte geotécnica, la parte hidrológica, hidrogeológica. Se pueden tener muchas características. Y con esta información de 2 años se determina cuál es el caudal base. Y cuando hablamos de caudal, y ya el ingeniero Héctor lo hará en el siguiente módulo, no solamente es el flujo del caudal, sino tenemos diferentes tipos de caudal. Tenemos el caudal base, el caudal ecológico, y sobre ello, lo que hace la autoridad, y ahí pongo como ejemplo, si antes de tu operación tú tenías un caudal de 38 litros por segundo, ¿sí? Y en este caso tu operación, porque justo ahí vas a poner un tajo y tu tajo vas a profundizar unos 120 metros, por tanto la napa se encuentra a 100 metros, significa que tú necesitas en 20 metros, tú necesitas hacer un desaguado. ¿Qué vas a colocar ahí? Colocas algunos pozos, tienes que sacar un permiso de obras hidráulicas, en este caso, coloca los pozos y a través de ellos haces el desaguado. Pero esta actividad, ¿en qué implica? Que el caudal base de 38 litros se vea disminuido, ¿no? Y esto lo tiene que modelar tu estudio hidrogeológico. Que de repente te sale ya no es 38, sino ya con la ejecución o la condición del proyecto llega a 30. ¿Qué significa esto? Esos 8 litros se tiene que ser compensado, tiene que ser mitigado a la cuenca, ¿no? Entonces ahí es donde se habilitan los puntos de descarga, donde la autoridad indica un punto de descarga, como mayormente la actividad minera no usa en sí el agua, lo que se hace, se le da un tratamiento, porque ya cuando descargas tenemos que cumplir con los límites máximos permisibles, y se descarga, en este caso para el ejemplo, los 8 litros, ¿no? Teniendo y manteniendo el caudal base. Entonces, es muy importante en los proyectos nuevos y en muchos proyectos antiguos cuál ha sido la condición base aprobada. E incluso dentro de los estudios de impacto ambiental, ya la Autoridad Nacional del Agua y SENACE lo que hacen es un comparativo con tu condición base y tu condición con proyecto. Y lo faltante o lo restante se convierte en tu plan de mitigación ambiental. Aquí mitigas, en este caso, al cuerpo o curso de agua existente, ¿no? Y cuando ya descargamos agua que tenemos que cumplir, recordemos que en la descarga se tiene que cumplir con los límites máximos permisibles y, de acuerdo a la distancia del modelo de zona de mezcla, se determina a qué punto tengo que también evaluar los estándares de calidad ambiental para agua. Entonces, son parámetros, o en este caso son estudios que forman parte de ley A, y que también son de seguimiento y de fiscalización por parte de las entidades del CINEFA, ¿no? Entonces, la forma de cómo se garantiza de que un estudio de impacto ambiental
cumpla con lo descrito en su instrumento de declaración ambiental. Si hay un impacto, toda actividad genera impactos. Recordemos, desde la construcción de una casa genera un impacto. También hay impactos positivos y negativos, y también existen, en este caso, las herramientas para mitigar estos impactos, ¿no? Y en este caso, de repente no va a ser las mismas condiciones del recurso hídrico, y en algunos casos hasta una mejor condición se puede descargar en cumplimiento de la norma, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra participación. Para la determinación de dilución y zonas de mezcla de vertimientos en cuerpos de agua, ¿cuál es la metodología más usada para minería? Ese es un tema bien extenso, y incluso ya hay una guía de zona de mezcla que ya determina el ANA con incluso qué metodología es la que ya ellos recomiendan. Bueno, indican recomendación, pero al final es la metodología que se tiene que usar, que es la de la Autoridad Nacional del Agua, que de repente la próxima presentación, en el siguiente módulo, puedo hacer un pequeño 2 slides, puedo incorporarlo para que solamente veamos qué indica este procedimiento, esta guía, porque es una guía, y la determinación de la zona de mezcla, como indicaba. ¿Qué busca la zona de mezcla? Es tu descarga, ¿no? En este caso nosotros, cuando uno tiene una operación, descarga a límites máximos permisibles. ¿A qué punto, en este caso del curso o del cuerpo de agua, cambia las condiciones de un LMP a un ECA, ¿no? Si es decir, ya tengo porque recordemos que no es que solamente dentro de una cuenca tengamos un solo curso, tenemos varios cursos, varios tributarios. Muchos de estos tributarios van a conllevar a que cambie la condición, en este caso, del cuerpo receptor. Y lo que indica es a qué punto, desde tu descarga, vas a cumplir los estándares de calidad ambiental, ¿no? Y esto se puede dar 50, 30 metros, 60 metros, y hay muchas condiciones, no solamente es la distancia, sino también hay muchas condiciones o características técnicas, porque si bien lo pongo como casuística nuevamente, la zona de mezcla te dice tienes que llegar a 50 metros, pero si a 25 metros tienes un canal de uso poblacional, tu punto de control ya no va a estar a 50 metros, sino tiene que estar antes de uso de ese canal, por ejemplo, ¿no? Son excepciones que también lo indica la norma. ¿O qué pasa, por ejemplo, si tu cuenca, digamos, o tu punto de descarga, aguas arriba tiene un punto de descarga, una quebrada intermitente, una quebrada seca? Significa que tú eres el mayor aportante, ¿no es cierto? Y por ende, si tú eres el único aportante de esa parte de la cuenca, tú ya no puedes descargar LMPs. ¿Qué descargas? ECAs, porque también lo indica la norma. Entonces, son casuísticas que también hay que tenerlo en consideración. No solamente es la zona de mezcla, en qué puntos tengo que cumplir los estándares de calidad ambiental, sino que también qué condiciones se tienen que dar para este cumplimiento, ¿no? Y eso también, si desean, lo puedo incluir un par de slides en la próxima presentación para hacer una explicación mucho más extensa y que pueda satisfacer a todos los participantes, ¿no? Sí, Jorge, para complementar también este punto, como indicaste, sí lo vamos a ver para la próxima presentación. También indicarle de que hay una longitud máxima, ¿no? Desde tu punto de descarga hasta la medición de los estándares de calidad ambiental. ¿Sí? Según la guía para zona de mezcla, nos indica de que debe ser como máximo 200 metros. Y como indicaste, esto va a depender de si es que hay un canal, si es que está cerca a una laguna, ¿no? Y varias otras opciones que indican de que tú debes restringir tu zona de mezcla, ¿no? Buena pregunta, y como indicaste, vamos a hacer más casuísticas de este caso en la siguiente presentación. Gracias. Muchas gracias, ingenieros. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. De ser el caso, vamos a cerrar la sala agradeciendo la participación y el gran aporte de los ingenieros Jorge Zúñiga y Héctor Bravo a través de esta conferencia virtual. El capítulo de Ingeniería Ambiental agradece su gentil asistencia. Buenas noches con todos.